educación tiene por objeto contextualizar los diseños para aulas heterogéneas y acompañar el material de lectura que ustedes van a hacer a partir de este momento. ¿Dónde nos situamos para empezar esa lectura? En la educación secundaria actual, donde tenemos, por un lado, un quiebre del sistema y ese quiebre representa una problemática central para el futuro de la educación y de los sentidos de esa educación. Nuestro problema hoy en día es dotar de sentido, es decir, de que se cumplan los objetivos, esa preparación, esa transmisión para el mundo del trabajo, para la ciudadanía y para continuar estudios superiores. Hay un problema con el sentido y con la transmisión, porque lo que nosotros hacemos es preparar para un futuro que es altamente incierto. Entonces, ¿qué pasa con esa persistencia de los modelos? Del modelo anterior, del modelo moderno. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Se trata de una cuestión de biopolítica, o sea, del modelo social en que nosotros estamos inmersos, esa construcción de la modernidad, esa escuela fábrica que siempre está presente, que es tan pero tan persistente que no puede desconfigurarse. ¿Hay algo que tiene que ver con la biografía escolar de cada uno de nosotros, los que después somos docentes, que tendemos a reproducir esta misma estructura en la que fuimos enseñados? ¿Y qué pasa con la efectividad? En realidad, la escuela moderna fue una construcción exitosa. ¿Por qué? Porque persiste en el tiempo y porque le dio a la sociedad de la modernidad la estructura y las bases con la que ésta se fue desarrollando. Pero, ¿qué pasa? Siglo XX, siglo XXI. Una serie de mutaciones sociales y distintas revoluciones industriales que la sociedad fue teniendo paso a paso, basadas fundamentalmente en la tecnología. En fin, ¿cuál es la desventaja que tiene la educación entre estas mutaciones? Se necesitan demandas de planificación a largo plazo que la verdad que la planificación no llega nunca a esas demandas porque la aceleración de los tiempos, y ya lo vimos en pandemia, cada vez es mayor. Hay instructivos que son protocolares, que responden al esquema de la modernidad, que no estarían en consonancia con esas decisiones profesionales que deben hacer los docentes día a día, o que los docentes profesionales que tienen que surgir en el futuro deben hacer. Estamos en una época bisagra, muy difícil de llevar adelante. Entonces, propendemos hacia una construcción del docente en función de necesidades futuras de la quinta revolución industrial que todavía tampoco sabemos exactamente cómo va a ser y cómo se va a configurar. O sea, cómo podemos estar seguros de formar efectivamente a alguien para algo que todavía ya no pasó. Entonces, ¿cómo imaginar el futuro entre la próxima revolución industrial? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, nos preguntamos hoy qué sería lo relevante, cómo formar a esos protagonistas de la quinta revolución industrial. Sabemos que hablamos de heterogeneidad, porque hoy en día tenemos muchas diferencias contextuales, sociales, económicas, de modos de vida, inclusive de posibilidades, distintos. ¿Cómo dotamos de pensamiento a toda esta masa heterogénea? También en el futuro se supone que la creatividad va a ser fundamental y que una de las cosas más importantes va a ser la autonomía. Entonces, ¿cómo nos preguntamos, cómo nos vemos, cómo nos pensamos? Algo más profundo, ¿qué hacer en los territorios vulnerables donde nosotros solemos trabajar? Hay problemas. Los cambios sistémicos
estructurales se dan de forma dispersa, en forma lenta y hasta a veces son contradictorios y confusos. Nos llena de responsabilidad la reproducción de modelos arcaicos, el hecho de seguir haciendo lo mismo nos hace responsables, hay una decisión ética detrás de esto. En la práctica intraaula, de las que nosotros somos altamente responsables, ¿cuáles serían las cosas que podemos cambiar? Pensando en el verdadero sentido de la escuela secundaria, ¿no? ¿Cuáles son esas prácticas relevantes, profesionales y autónomas que abonarían a esa quinta revolución industrial que se está gestando? Y sabemos que parte de esto tiene que ver con una formación docente adecuada, situada, ética. De eso se trata la clase y de eso se trata lo que ustedes van a leer el día de hoy.